Bien, quiero saber si esto se escucha bien. Estoy haciendo una prueba, un testeo de sonido. Si se escucha como el culo, soy boleta. Así que esperemos que se escuche bien, porque si no me tiro arriba al techo de mi casa. El día de hoy les vengo a traer la parte 4 de esta serie de listados de películas, en el cual los separamos en 3 secciones. Las anteriores partes les fue muy bien. Y bueno, acá está la parte 4. Como siempre, separamos en 3 listados: películas que vi y según yo son una mierda, películas buenas pero conocidas, y películas buenas pero no tan conocidas. Ese es el listado preferido mío, porque ahí es donde te encontrás películas que posiblemente no hayas visto. No vas a tirar 2 horas en una película que va a ser una cagada, aunque bueno, depende de tus gustos también, ¿no? Obviamente, me van a putear igual, no sé por qué lo aclaro. Tomen en cuenta que estos son mis gustos personales. Por ahí ustedes tienen un listado diferente o pondrían una película en otra parte del listado, aunque los listados son excusas simplemente para categorizar cada película, pero bueno. Y recuerden que hay spoilers, porque los anteriores videos me tienen la bola llena, boludo. Me dijeron, Kevin da muchos spoilers. Y claro, boludo. Y obvio que hay spoilers, porque la serie la creé simplemente para generar humor con la excusa de mostrar películas, nada más. Si querés el listado, está bien que el listado está bueno, te lo dejo siempre en la descripción, no hace falta que veas el video. Así que nada, no me rompan las bolas con ese tema, y si quieren romper las bolas, está todo bien. No sé para qué aclaro, si después digo que no pasa nada. Y ya saben, si me quieren seguir de una manera un poco más personal, les dejo mi Instagram siempre acá, en el cual siempre ustedes me están hablando, me están comentando boludeces, mandando reels y todo, y a mí me encanta, me cago de risa. Así que nada, si quieren seguirme de una manera un poco más personal, no vengan hasta mi casa, no sean hijos de puta, les dejo el Instagram por acá, síganme, no sean forros. Y nada, si quieren relojes económicos y muy facheros, relojes que yo usaría, como ya saben, me encantan los relojes, así que les dejo en la descripción la tienda de Keishi Urban, mi tienda personal, en el cual vamos a traer ahora dentro de poco perfumes. Siempre el enlace, como les digo, en la descripción, para que puedan entrar, puedan revisar, con envíos a todo el país. Por ende, si vivís en Jujuy y tenés de vecino una jirafa, una llaman una jirafa, boludo, está mal escrito el guión. Una jirafa en Jujuy, boludo, ¿dónde carajo está? En África. Así que nada, si tenés una llama de vecina, te va a llegar igual, no te preocupes. Ahí estaba el chiste, boludo, la puta madre, me quedé solo. Lo voy a dejar esto, no lo voy a sacar. Así que nada, gracias por escucharme y vamos a empezar. Qué pelotudo, boludo. Ok, vamos con las películas que vi y según yo son una mierda. A ver, quiero hacer una aclaración sobre esta parte, porque este listado generó un par de polémicas en los videos anteriores. A ver, la gente se arde mucho con la palabra mierda, y no considero que sean una mierda literalmente. Simplemente intento darle una descripción chistosa a este listado, nada más. A ver, algunas me parecen una cagada, pero la mayoría son películas disfrutables, películas que he visto y me gustaron, y por eso las meto en este listado. Que son, bueno, películas que por ahí no me gustaron tanto, o que simplemente no me terminaron de convencer del todo, o son películas para ver una sola vez, si lo pones en esos términos. El Conjuro 4, Los Últimos Ritos. Esta película de este año, de hecho en este momento mientras estoy grabando la película todavía sigue en el cine. Se trata de que los Warren investigan una familia que tienen fantasmas en la casa por culpa del abuelo. El viejo choto este le regala un espejo horrendo por el cumpleaños a la nieta, y resulta que está full poseído. Y bueno, se pudre todo, ¿no? Como en todas las películas del Conjuro. Supuestamente esta película es el cierre de la saga, no lo creo, soy fan de la saga, y de hecho esta la fui a ver al cine hace un par de días y no me convenció mucho. A ver, son de esas películas que podrías no ver, porque literal no te va a cambiar la vida al verla, y según leí por ahí, para la gente el nombre del Conjuro se lo pusieron solamente para venderla nomás, porque tranquilamente podría haberse llamado El Espejo Maldito o El Espejo que te quiere matar, y literal iba como trompada el nombre. Las partes que zafan de verdad de esta película, como en todas las películas de Conjuro, son los screamers típicos de estas películas, salvan completamente la saga para mi gusto. Y la vieja que jode a la familia cada rato tiene un CGI pésimo, que es la que aparece en la miniatura de este video. ¡Ay, me cagué todo! No me lo esperaba ni a palo, pero ¿qué hacía ahí, boludo? Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Esta película de 2012 la miraba cuando era chico y me daba mucha cosa rara, y me encantaba. Con 12 años me acuerdo que me gustaba, y obvio que de terror casi no tiene un carajo, pero tiene partes bastante destacables, qué sé yo, zafa. Pero bueno, si bien no tiene mucho de terror, puedo ponerla acá porque la categorizaron como película de terror en Google, así que bueno, me da pie a ponerla acá. Habla que sale humo, habla. La pongo más por mañoso que por otra cosa, y la pongo como es una mierda porque no es muy de terror, la verdad, sinceramente. Se trata de que el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, hace toda su carrera política para llegar a ser presidente, pero también, aparte de esto, es cazador de vampiros. ¿Por qué? Porque sí. Porque se me canta el culo. Me encantaría saber qué flores fumó el muchacho que escribió el guión de esta película, boludo, de verdad. El proyecto de la bruja de Blair. Película de 1999. Me extraña que sea tan vieja, sinceramente, porque esta película yo la vi en 2007, 2008, me acuerdo. Y para mí esta es de las peores películas de la historia. Literal. Si alguno me la va a defender, que se vaya a cagar. Pongan lugar y fecha que nos recagamos bien a piña. Esta cagada se hizo recontra viral cuando yo era chico y me daba miedo por el lore de la película. La historia era simple. Un grupo de jóvenes van a un bosque a investigar a una
una bruja que vive por ahí y no se sabe qué onda. El lore de la película, como te digo, es muy boludo. Y esa boludez es la que le dio la fama. La película salió como 2 pesos y recaudó una bocha de guita por este lore que les estoy hablando, porque literalmente es una pelotudez. La bruja de mierda no aparece nunca. Y la parte que más terror te da, si es que se puede considerar terror a esta parte, es en la que el pibe aparece como poseído mirando a la pared, como si estuviese castigado. O sea, literal, es la única parte que más o menos zafa. ¿Qué carajo es esto? Bueno, Horacio. Ya está. Yo Y te me digo- voy a la mierda. Siempre hay gente que comenta eso de no, porque esta película es espectacular, te hace pensar y juega mucho con la psicología. Anda a acostarte, aquí te haces el extravagante, acá anda a dormir, pelotudo. ¿Qué significa? O sea, como estrategia de marketing, dijeron que la película fue una filmación a un bosque real donde vivía una bruja de verdad. Y bueno, básicamente se generó como todo un lore de la película, el cual, bueno, todo el mundo quería ver la historia de los chicos que se grababan mientras iban al bosque y buscaban esa bruja de mierda. La película se hizo popular, como se digo, porque se vendió como una historia real. Nada más. Y ya te digo, siempre va a aparecer el boludo en los comentarios o en cualquier lado que te va a decir, vos no sabés nada de cine, este es un peliculón porque no entendiste lo que quisieron hacer. Chupame la pija. Oddity. Esta es una mierda. La vi, la entendí, la vi otra vez, la entendí otra vez y no me gustó una mierda. Pésima película, de verdad. Yo no entiendo cómo tiene tan altas las votaciones de Google acá, el porcentaje este de mierda. Yo no entiendo quién votó esta cagada. Se trata de una medium ciega que investiga el asesinato de su hermana y descubre todo lo que pasó por esta momia horrible. ¡Sacá la mano de ahí, carajo! Que la verdad, sinceramente, cuando vi la portada, dije, esta momia debe dar cagazo, amigo, se va a levantar y va a empezar a filetear a todo. Y bueno, resulta que no. Solamente la momia la usan para venderte humo, ya que la usa la ciega como un canal para saber quién hizo cagar a su hermana. ¡Concha de tu madre! La momia es una verga y no hace un carajo en casi toda la película. Directamente solo está ahí con la boca abierta, más dura que sándwich de baldosa. Amigo, ¿la dura la pesca? Acabo de ver un comentario que literalmente es lo que opino yo, boludo. ¡Tremenda mierda! Acabo de salir del cine y nadie aplaudió esta cosa. Los efectos y el vestuario de los personajes es la peor cosa que vi en una película de terror. La máscara del asesino es la típica que te compras en los bolivianos. ¿Por qué atacaba a los bolivianos? ¿Qué tenían que ver? Re hater, hijo de puta, cómo lo banqué, boludo, me encanta. Ok, ahora vamos con películas buenas, pero conocidas. Películas que seguramente en algún momento te habrás cruzado, ya sea en un clip, en algún meme, o no sé, mínimo alguna vez habrás escuchado sobre alguna de estas películas. Y si no, bueno, básicamente viviste en un tupper los últimos 10 años. Vamos ahí. La Cosa, o The Thing, o La Cosa de Otro Mundo. Película de 1982. Esta película es un clásico del terror que se convirtió en una película de culto. Seguro la habrás visto en algún clip, en alguna imagen, o no sé, esta imagen es muy famosa, así que seguramente te habrás cruzado en algún momento con esta película de una u otra forma. Se trata de un alienígena que se transforma en cualquier tipo de ser viviente, ya sea una persona, un animal, lo que sea. Y bueno, en esta trama básicamente invade una base científica en la Antártida. Esta la veía siempre de chico y me daba bastante cagazo porque tiene partes muy asquerosas y muy tétricas, la verdad. Y para la época en la cual estaba hecha, realmente es muy avanzada para mi gusto. La parte de los perros es full turbia, amigo. Hasta el día de hoy la sigo mirando y me da cosa rara, boludo. Es como que sigo mirando y digo, ¿qué mierda es esto? No mames, qué asco. Si bien es bastante vieja y los efectos son pésimos por la época, obviamente, es una película legendaria y que vale la pena al menos ver una vez en tu vida. Y cada tanto vale la pena mirarla para recordarla y para cagarse de risa un rato. Ando bien, amanecido. Smile 2. Esta te recomiendo la 2. La 1 está muy buena también. Bueno, no sé si muy buena, pero está buena. Zafa. Esta la vi con muy poca expectativa y me gustó bastante, la verdad. Si bien la vi una vez y no la volvería a ver, la verdad, es una película que es bastante mejor que la 1 para mi gusto, pero es más perturbadora que de terror, así que, bueno, la pongo acá. Y es bastante turbina la parte en la cual aparece la cara de los tipos estos que aparecen con esa sonrisa que te dan ganas de meterle una patada en la cabeza. Se trata de una especie de entidad que se manifiesta por una sonrisa returbia. Básicamente te contagias, ponele, y empezás a alucinar con que todos los boludos que se te cruzan se te ríen con cara turbia. Hasta que finalmente te terminás autoeliminando. Me gustó la 1 también, pero la 2 me gustó más. ¡Morris! ¡Morris está aquí! ¡Morris! Yo
no te va a poder ayudar. ¿Qué te reís, hija de puta? Mírela, boludo, vale la pena. Trabaja hasta Cocker ahí, mírenlo. Es un divino. Hellraiser, de 1987. Película que trata sobre un cubo maldito. Esta es un clásico del terror y su personaje principal se volvió icónico del cine de terror, que es este pelado pálido con clavos en la cara. Seguramente en algún momento lo habrán visto. Llamado Pinhead o cabeza de pingo para los amigos. Era re descansero, no se llama así, pero podría llamarse así, o sea, no tiene nada de malo. De esta te recomiendo ver todas, aunque te digo que las mejores son las viejas. De la 1, la 2, la 3 y la 4 son las mejores. Y después decae muchísimo, pero vale la pena mirarla. La última de la saga, la 2022, fue muy criticada, pero también me gustó, qué sé yo, zafable. Pero bueno, ni en pedo llega a ser como las primeras. Pero bueno, ahí está, te la recomiendo. Los Extraños, otra película muy conocida, esta de 2008, la verdad, sinceramente me la recomendaron a morir. Recuerdo que con esta película siempre me preguntaban si la había visto porque salía alguna charla con algún conocido que le gustaban las películas, con mi mamá o con alguien, siempre salía y yo siempre respondía que la vi. No sé por qué, pero siempre mentía, boludo. Siempre decía, sí, yo la vi, es esa película de extraños que vienen a romper la bola, claro que la vi. Habla que sale humo. Habla. No entiendo por qué, si no la había visto, ni la portada me conocía. Así que hace un par de semanas dije, ya fue, la voy a ver y me miré toda la saga entera. Nada, la vi, así dejaba de mentir, ¿no? De que la vi y bueno, terminó gustándome. La trama es simple y no explican nada. Son una pareja que vuelven de una salida y cuando llegan a la casa a la noche aparecen tres loquitos a boludearlos básicamente. ¿A boludearlos cómo? Bueno, como que si te mato, que no te mato, que si te mato, que no te mato, bla bla bla. Y siempre los dejan al borde de la muerte y juegan con ellos hasta matarlos. ¿Qué sé yo? Parece una boludez, pero bueno, es una película cumplidora, diría yo. Para una noche aburrida antes de dormir, te sirve. Bien, ahora vamos con películas buenas, pero no tan conocidas. Siempre se quejan de que doy muchos spoilers y siempre me recontrachupo un huevo, porque el fin de estos videos es entretener, no recomendarles películas. Acá voy a recomendarles solamente 3 películas en este listado que seguro no vieron o vieron muy poco, porque no son películas tan icónicas ni tan conocidas, o son de bajo presupuesto o viejas. Vamos a ver ahí. El Coleccionista, de 2009. Película un poco gore, tanto la 1 como la 2, que bueno, en este caso esta es la 1, pero la 2 la verdad que bastante buena también. Como dice el título, es un loquito reasesino que mata gente y las colecciona. Excelente película, de asesinos en serie, de hecho es de mi preferida. La vi 800 millones de veces, pero bueno, sinceramente no puedo creer que todavía haya gente que no la haya visto o que ni siquiera la conozca, no entiendo cómo, pero bueno, si te gustan las películas seguramente la viste o la escuchaste, mínimo escuchaste o viste la portada. Criatura Voraz, esta es de este año. Esta es muy zafable, amigo. Me gustó mucho porque tiene humor, el bicho enemigo da cagazo y las actuaciones son bastante buenas. Es una película muy bajo presupuesto, casi no tuvo marketing ni publicidad, el tráiler casi no tiene reproducciones, es como Insidious o La Noche del Demonio. Bueno, algo así, pero un poco más simple, ¿no? No es tan complicada como La Noche del Demonio, que empiezan a hacer cada pelotudez ahí que empieza a decir de dónde salió y qué sé yo. Bueno, esta va al grano, simple, concisa y para toda la familia. Jordan, ¿quién vino? Gonghyam, creo que es chino o japonesa esta, no estoy seguro. Hospital Maldito. Ya me había visto todas las recomendaciones de todas las películas que existían en Netflix, así que no sabía qué carajo mirar. Me metí a recomendaciones de Reddit de películas poco conocidas y bueno, no tiene mucha ciencia. Se trata de un grupo de chinitos que entran a un hospital y el hospital está todo repodrido. Y bueno, se empiezan a boletear uno por uno a todos. Está muy bien, la verdad, sinceramente es película medio de cámara en mano, por ende no me gustó mucho eso, pero sorprende, está buena. Operación Overlord, de 2018. Se trata de que unos paracaidistas estadounidenses se adentran dentro de un territorio nazi con el objetivo de destruir un transmisor. Ahí se dan cuenta que en el pueblo donde tienen que hacer esa misión está todo recontra podrido y recontra misterioso. Esta película la vi hace un tiempo sin ver nada, ni el tráiler, ni leer la trama, nada. Simplemente lo único que hice fue mirar el título, la portada y dije, ya fue, me mando. Y me encantó. Es misteriosa y suspensiva, películas que a mí personalmente me aburren un poco porque no saben cómo llevarlo a cabo la mayoría de las veces. Pero en este caso es como que te van dando como pinceladas de cosas interesantes a lo largo de la película para que al final explote toda la mierda. Muy poca gente la vio y hasta en el cine le fue como el culo y no recaudó ni mierda. Así que si te gustan las películas bélicas, más precisamente de la Primera o Segunda Guerra Mundial, y las películas de experimento falopa, esta película te va a gustar y te lo firmo ahora.
Y nada más, hasta acá lo voy a dejar, muchachos. Espero que hayan disfrutado ustedes y sus culos. Síganme en Instagram, por favor, que se los dejo por acá. Es muy personal, como les digo. Y si me quieren mandar un mensaje, si quieren, no sé, hablar conmigo, ahí lo pueden hacer. Yo contesto absolutamente todo. Y nada más, me paso a retirar. Me voy a ir a la mierda. Nos vemos después, che. Besitos en la roca, muchachos. Evita tocarte. ¡Ay, me cagué todo! No me lo esperaba ni a palo, pero ¿qué hacía ahí, boludo? ¡Saca la mano de ahí, carajo! No mames, qué asco. ¡Morris! ¡Morris, estate! Morris, ya no te va a poder ayudar. ¿Qué te reís, hija de puta?